El 3 de octubre de 2025, a solo 48 horas de que expirara su ultimátum, Trump consiguió una victoria que ningún líder estadounidense había conseguido en décadas: la aprobación condicional de una facción militar para una propuesta de paz integral. En cuestión de horas, Trump emitió un impactante mensaje de video desde el despacho Oval, que ya ha acumulado más de 2 millones de visualizaciones y ha generado un debate global. Pero, ¿qué aceptó exactamente Hamás? ¿Por qué Trump exigió a Netanyahu que detuviera inmediatamente los bombardeos? ¿Y cómo se relaciona este avance diplomático sin precedentes con una profecía bíblica de 2500 años de antigüedad sobre los últimos días? Te sorprenderá conocer 5 revelaciones sobre esta noticia. Primera revelación: la propuesta de paz de Trump. Para comprender la magnitud de la respuesta al plan de Trump, es necesario comprender los acontecimientos que condujeron a este momento histórico. Octubre de 2025 simboliza la convergencia de varias crisis que han llevado al planeta al borde de una transformación sin precedentes. Nos encontramos en el segundo año del conflicto entre Israel y Hamás, que comenzó con los atentados del 7 de octubre. Se han perdido más de 50. En nuestras vidas, millones de personas han sido desplazadas, y Oriente Medio se encuentra al borde de una confrontación regional que involucra a Irán, Turquía y posiblemente Rusia. El 29 de septiembre, Trump presentó su propuesta de paz de 20 puntos, la iniciativa más integral jamás desarrollada para Oriente Medio en la historia contemporánea. Un alto el fuego inmediato y la retirada israelí completa de Gaza, la desmilitarización total de todas las facciones armadas y un proyecto de reconstrucción a gran escala supervisado por un Consejo Internacional de Paz, dirigido personalmente por Donald Trump. Pero lo que distinguió a esta propuesta de todas las demás fue lo siguiente: Trump dio a Hamás exactamente 72 horas para responder. No habría semanas de negociaciones ni meses de regateos diplomáticos. Aceptar la propuesta antes del 5 de octubre o enfrentarse a lo que él llamó un infierno desatado, con el apoyo ilimitado de Estados Unidos a Israel para que terminara el trabajo militarmente. El mundo esperaba con ansiedad. ¿Aceptaría Hamás un acuerdo que los obligara a entregar sus armas y el control del gobierno? Lo rechazarían y desatarían la masiva campaña militar que Netanyahu estaba preparando. El 3 de octubre, en cierto modo, cedieron primero. Hamás emitió una declaración de 6 párrafos que sorprendió a los observadores diplomáticos de todo el mundo. Aceptaron condicionalmente elementos centrales de la propuesta de Trump, acordando liberar a todos los cautivos israelíes restantes y transferir el gobierno a un organismo tecnocrático palestino, así como comenzar a implementar un alto el fuego inmediato. Sin embargo, rechazaron aspectos cruciales: la desmilitarización completa, el papel personal de Trump como líder de la reconstrucción y el aislamiento de los problemas de Gaza, de los problemas palestinos más amplios. Fue una respuesta positiva, pero dejó todo en el limbo. Esta fue la primera vez desde 2020 que Hamás aceptaba condicionalmente un plan que involucrara el liderazgo directo de Estados Unidos, la primera vez que accedían a la liberación total de los rehenes y la primera vez que reconocían la posibilidad de ceder el control del gobierno. Trump tuvo horas para responder antes de que expirara su propio plazo. El mundo observaba. Los mercados se tambaleaban y los estudiosos de la profecía bíblica se preguntaban si estaban a punto de presenciar el cumplimiento de antiguas advertencias sobre una falsa paz en los últimos días. Segunda revelación: la respuesta completa de Trump en video. Lo que Trump dijo a continuación ha recibido diversos calificativos, desde genio diplomático hasta cumplimiento profético y engaño peligroso.
Hablando directamente a la cámara tras el escritorio de Resolute, con un mapa de las líneas de retirada propuestas para Gaza visible al fondo, Trump pronunció lo que él llamó uno de los días más grandiosos de la historia de la civilización. Sus palabras exactas merecen una atención especial, ya que cada frase importa. Buenas tardes a todos. Este es un gran día para Oriente Medio, para Israel, para las familias de los rehenes y, en definitiva, para el mundo entero. Observen cómo lo plantea globalmente, no solo regionalmente. No se trata solo de Gaza, ni siquiera de Israel. Se trata de todo el orden mundial. Basándome en lo que han dicho, creo que están listos para una paz duradera. Han acordado liberar a todos los rehenes, a los vivos, unas 20 almas valientes, y los restos de los demás, aproximadamente 28. Esto es enorme. Pero entonces, Trump dijo algo que conmocionó tanto a la comunidad diplomática como a la profética. Israel ha sido increíble, fuerte y resiliente como leones, pero ahora es el momento de detener el bombardeo de Gaza. Es demasiado peligroso rescatar a los rehenes mientras continúen los ataques. Esta fue la primera vez desde el 7 de octubre de 2023 que un presidente estadounidense exigía públicamente a Israel el cese de las operaciones militares. En esencia, Trump priorizaba la recuperación de rehenes sobre los objetivos militares israelíes. Continuó. Ya estamos discutiendo los detalles con los mediadores: Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Jordania. Todos estaban unidos, tanto en la ONU como fuera de ella, deseando el fin de esta guerra. Y entonces llegó la frase que tiene en vilo a los observadores de la profecía de todo el mundo. No se trata solo de Gaza, se trata de la unión de todo Oriente Medio, paz eterna, fin del conflicto, reconstruir con más fuerza que nunca, paz eterna, esas mismas palabras. Cuando Trump habla de paz eterna, quienes observan la profecía bíblica perciben algo completamente diferente. Rememoran antiguas advertencias sobre la falsa paz que precede al mayor engaño de la historia de la humanidad. Tercera revelación: paralelos proféticos. Permítanme mostrarles por qué la respuesta de Trump ha llamado la atención de los estudiosos de la profecía bíblica. Porque los paralelismos con las predicciones antiguas son innegables y los detalles son más específicos de lo que la mayoría cree. Daniel 9:27 declara: y hará pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Y mediante la propagación de abominaciones la desolará hasta la consumación. Y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Este versículo forma parte de la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, una de las predicciones más precisas y detalladas de toda la Escritura. Para comprender por qué la respuesta de Trump es proféticamente significativa, necesitamos comprender lo que Daniel realmente predijo. El texto hebreo revela detalles asombrosos. La palabra hebrea traducida como confirmar es chica, lo cual no significa crear algo nuevo, sino fortalecer, reafirmar o fortalecer algo ya existente. Daniel describe a alguien que tomará los acuerdos existentes y los hará más fuertes, más integrales y más vinculantes. La palabra alianza, berit en hebreo, se refiere a un acuerdo formal y vinculante que crea relaciones duraderas entre las partes. No se trata solo de un alto el fuego ni de un acuerdo temporal, sino de una reestructuración fundamental de las relaciones regionales. Con muchos, mi Señor en hebreo,
Se refiere específicamente a varias partes, no solo a dos. Daniel vio un acuerdo multilateral que involucraba a numerosas naciones y partes interesadas. El estándar moderno de atención. Consideremos ahora el alcance de la iniciativa de Trump. Estados Unidos ofrece garantías de seguridad y supervisión de la reconstrucción. Israel acepta concesiones territoriales y moderación militar. Hamas entrega armas y el control del gobierno. Egipto y Qatar actúan como mediadores y garantes. Arabia Saudita, Turquía y Jordania aportan legitimidad regional. La Unión Europea aporta fondos para la reconstrucción. Y las Naciones Unidas ofrecen reconocimiento internacional. Esto supone al menos 8 partidos principales con docenas de actores más pequeños. Estos son exactamente los muchos que describió Daniel. Pero esto es lo que debería llamar la atención de todos los creyentes. Trump se ha posicionado no solo como mediador entre las partes existentes, sino como la autoridad central de todo el proceso. Daniel especifica que este pacto durará una semana, lo que en la literatura profética representa 7 años. Si bien Trump no ha establecido explícitamente un plazo de 7 años, el alcance de lo que propone exige una implementación a largo plazo. Considere lo que incluye su plan: la reconstrucción completa de la infraestructura de Gaza, el establecimiento de nuevos sistemas de gobierno, la creación de zonas económicas y relaciones comerciales, acuerdos de normalización regional con varios países árabes y mecanismos de seguridad que eviten futuros conflictos. Expertos internacionales en desarrollo estiman que la reconstrucción integral post-conflicto requiere al menos de 5 a 10 años. El tipo de transformación regional que Trump imagina, transformar Oriente Medio de una zona de conflicto a una zona de prosperidad, tomaría en realidad una década o más. El profético plazo de 7 años no solo es posible, sino prácticamente necesario para la magnitud del cambio que propone. La conexión con el templo. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente profético. El pacto de Daniel menciona específicamente que el sacrificio y la oblación ocurrirán durante la primera mitad del período de 7 años y que se interrumpirán a la mitad. Esto presupone un templo en funcionamiento con un culto sacrificial activo. Durante casi 2000 años, esto parecía imposible porque no existía templo y no se podían cumplir los requisitos para el servicio en el templo. El Instituto del Templo ha completado todos los preparativos para la reconstrucción. Lo único que falta es el permiso político. Incluye el plan integral de paz de Trump, disposiciones para el acceso compartido al monte del templo. ¿Podría la supervisión internacional que propone crear un marco para la construcción de un templo judío junto con la continuación del culto musulmán en los sitios existentes? Declaraciones recientes del príncipe heredero saudí, Muhammad bin Salman, sugieren que las naciones árabes podrían aceptar la construcción de un templo judío a cambio de un Estado palestino integral y la paz regional. Lo que parecía imposible hace apenas unos meses podría estar volviéndose políticamente viable. El mapa de la retirada. En el video de Trump, el mapa de retirada visible tras él muestra acuerdos territoriales detallados que van mucho más allá de las típicas líneas de alto el fuego. El mapa incluye zonas de control específicas, fases de implementación y lo que parecen ser áreas designadas para diferentes tipos de actividad. Los observadores de la profecía señalan que el mapa parece incluir disposiciones para la zona del monte del templo, aunque la resolución dificulta determinar los detalles exactos. Si este plan de paz incluye disposiciones para el monte del templo, cumpliría a la perfección la predicción de Daniel de que la alianza permitiría la reanudación del culto sacrificial.
Lo que hace que este momento sea particularmente profético es la unidad global sin precedentes en torno a la iniciativa de Trump. En su video menciona específicamente que todos estaban unidos en la ONU y más allá, deseando el fin de esta guerra. Históricamente, las iniciativas de paz en Oriente Medio se han enfrentado a una importante oposición internacional. Las naciones árabes han rechazado planes que favorecen a Israel. Las potencias europeas han criticado acuerdos que perjudican a los palestinos y Rusia y China han utilizado sus posiciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear iniciativas lideradas por Estados Unidos. Sin embargo, el plan de Trump está recibiendo un apoyo internacional notablemente amplio. Incluso adversarios tradicionales están encontrando puntos en común en torno a este marco. Daniel 8:25 dice, «Y con su estrategia también hará prosperar la artesanía que tiene en sus manos, y se engrandecerá en su corazón, y con paz destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mediante la paz destruirá a muchos, no mediante la guerra, sino mediante la paz. No mediante una maldad evidente, sino mediante un éxito aparente». Es esta la obra que Daniel previó que marcaría el comienzo de los últimos 7 años antes del regreso de Cristo. No estoy haciendo identificaciones proféticas definitivas. Ya sea que este sea el pacto profético o el ensayo más detallado de este en la historia de la humanidad, todo creyente debería estar atento, orando y preparándose para lo que Dios esté haciendo en nuestra generación. Pero hay otra advertencia bíblica que plantea la respuesta de Trump, y esta debería preocupar profundamente a cualquiera que entienda las profecías del Nuevo Testamento sobre el fin de los tiempos. 1 Tesalonicenses 5:3 dice, «Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán». Escuchemos de nuevo las palabras exactas de Trump. Paz eterna. No más conflictos. Uno de los días más grandiosos en la historia de la civilización. Paz y seguridad. La frase exacta que Pablo advirtió a los creyentes que observaran. Pero para comprender el significado profético completo de este momento, debemos examinar el contexto en el que Pablo escribía y el patrón específico que describía. El contexto de la advertencia de Pablo. Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Tesalónica alrededor del año 51 d.C., respondiendo a sus preguntas sobre el momento del regreso de Cristo y el día del Señor. Observen los versículos que preceden a esta advertencia, 1 Tesalonicenses 5, 1, 2. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche. Pablo se refiere específicamente al engaño del fin de los tiempos. Advierte sobre un tiempo en el que el mundo declarará paz y seguridad justo antes de experimentar una destrucción sin precedentes. Esta no es una advertencia general sobre el falso optimismo. Es una profecía específica sobre los eventos del fin de los tiempos. La palabra griega que Pablo usa para destrucción es soletros, que significa ruina, muerte o aniquilación total. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus.
No se trata de reveses menores ni dificultades pasajeras. Es una catástrofe, un juicio que llega repentina e inevitablemente. La guerra que Trump afirmaba terminar ha continuado con una intensidad letal. La comparación de Pablo con el parto es particularmente reveladora, como los dolores de parto de una mujer embarazada. Dolores de parto que llegan de repente, con intensidad, y que no se pueden detener una vez que comienzan. Cualquier mujer que haya dado a luz sabe que los dolores de parto no se anuncian con cortesía. Llegan sin previo aviso, con una intensidad creciente, y crean un proceso que debe completarse independientemente de la comodidad o preferencia de la madre. Pablo dice que cuando el mundo declare paz y seguridad, el juicio que le seguirá será igualmente repentino, intenso e imparable. No habrá oportunidad de revertir el rumbo, ninguna solución diplomática, ninguna intervención humana que pueda prevenir lo que viene después. Consideremos ahora el contexto más amplio en el que se produce la declaración de paz de Trump. El gobierno estadounidense permanece paralizado por cuarto día consecutivo, con 800,000 empleados federales suspendidos y 26,000 millones de dólares en fondos federales congelados. La disfunción política estadounidense ha alcanzado niveles no vistos desde la guerra civil. Trump promete una reconstrucción internacional integral mientras la propia infraestructura estadounidense se desmorona bajo la guerra política. Garantiza la seguridad en el extranjero mientras la división interna amenaza la estabilidad civil. Las implicaciones económicas son impactantes. Los mercados cayeron un 1,5% solo el primer día del cierre. Los contratistas de defensa están suspendiendo los trabajos en proyectos militares, lo que podría afectar la capacidad de Estados Unidos para cumplir las promesas de Trump de apoyar plenamente a Israel. La advertencia de Pablo sobre la falsa paz encaja en un patrón bíblico más amplio que los creyentes necesitan comprender. Mateo 24, 6, 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Jesús describió una secuencia. Guerras y rumores de guerras, seguidas de levantamientos entre naciones, seguidos de diversas catástrofes, todo lo cual condujo al comienzo de los dolores de parto. Estamos viendo exactamente este patrón. La guerra de Gaza representa guerras y rumores de guerras. Pero hay una dimensión espiritual en este engaño que la mayoría de la gente no comprende del todo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El engaño del que advirtió Pablo no es solo político o económico, sino también espiritual. Las mismas fuerzas demoníacas que se han opuesto a los propósitos de Dios a lo largo de la historia están trabajando para engañar a la humanidad. Consideremos la estrategia definitiva de Satanás. Él no derrota al pueblo de Dios mediante una maldad evidente que todos puedan reconocer. La cooperación internacional en la asistencia humanitaria parece útil. La distribución centralizada de recursos parece necesaria durante una crisis. Pero, ¿y si estos acontecimientos aparentemente positivos en realidad están sentando las bases para el mayor engaño de la historia de la humanidad? La advertencia de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3 es seguida inmediatamente por esta declaración crucial en el versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no estén en tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón.
Los creyentes que velan y oran, que están cimentados en las Escrituras y que están espiritualmente alertas, no deben dejarse sorprender por estos acontecimientos. Deben reconocer las señales, comprender el patrón y prepararse en consecuencia. La pregunta que todo cristiano debe hacerse es: ¿nos estamos dejando engañar por la misma falsa paz que engañará al resto del mundo? ¿Celebramos avances diplomáticos sin reconocer sus implicaciones proféticas? ¿Estamos tan desesperados por buenas noticias que ignoramos las advertencias bíblicas sobre el engaño del fin de los tiempos? La prueba final. ¿Podría ser esta la misma falsa paz que la Escritura advierte que precederá a la mayor tribulación de la historia humana? ¿Podría el triunfo diplomático de Trump estar preparando el terreno para un engaño espiritual sin precedentes? Ya sea que este momento en particular represente el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 5:3 o solo un anticipo notable, todo creyente debería estar atento, orando y preparándose para lo que viene después, porque la advertencia de Pablo termina con estas palabras aleccionadoras: y no escaparán. Cuando llegue la verdadera falsa paz, cuando se desarrolle el engaño final, cuando llegue la destrucción repentina, no habrá escapatoria para quienes han confiado en soluciones humanas en lugar de en la protección divina. Quinta revelación: el escenario global. Pero la respuesta de Trump no es aislada. Se produce en la intersección de múltiples acontecimientos globales. Quizás lo más inquietante sea que este mismo mes se lanzó un sistema obligatorio de identificación digital en el Reino Unido, un avance que los observadores de las profecías bíblicas consideran una infraestructura directa para la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13. El sistema del Reino Unido exige la verificación de la identidad digital para el empleo a partir de 2029. Controla el acceso a la banca, la atención médica y los servicios esenciales mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes y crea una supervisión centralizada de la participación económica individual. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El secretario general de la ONU lo calificó como una ventana de oportunidad. Los líderes europeos expresan un optimismo cauteloso. Las naciones árabes demuestran su disposición a participar. Incluso los adversarios tradicionales están encontrando puntos en común. Este tipo de unidad global en torno a la visión de un solo líder es exactamente lo que la profecía bíblica sugiere que caracterizará el engaño del fin de los tiempos. Considere la progresión lógica que crea el marco de paz de Trump. Fase 1. Un acuerdo de paz integral genera dependencia internacional de la ayuda y la supervisión estadounidenses. Fase 2. Los sistemas digitales de distribución rastrean y controlan la asignación de recursos para prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento. Fase 3. Una autoridad central, el Consejo de Trump, determina quién recibe asistencia en función del cumplimiento de los términos de paz. Fase 4. La participación económica está vinculada al cumplimiento de los mecanismos de supervisión internacional. Fase 5. Los mismos sistemas utilizados para la ayuda a la reconstrucción se convierten en la infraestructura para controlar el comercio global. Esto no es una teoría de la conspiración. Es la evolución natural de los sistemas de control digital que se están estableciendo mediante programas humanitarios aparentemente beneficiosos. El gobierno estadounidense se derrumba mientras el liderazgo internacional se impone. Se están implementando sistemas de control digital mientras se centraliza la ayuda económica.
Nunca antes se habían alineado simultáneamente tantos elementos predichos bíblicamente. Nunca antes la infraestructura para un control integral había sido tan avanzada y, sin embargo, parecía tan beneficiosa. Las guerras y los rumores de guerras proliferan globalmente. Mientras nos encontramos aquí, el 6 de octubre de 2025, el mundo no solo observa Gaza, sino que tiembla bajo una cascada de conflictos que parecen sacados directamente de las advertencias de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos qué señales ocurrirían antes del fin del mundo. Mateo escribió sus palabras así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Mateo 24, 7, 8. Jesús explicó que antes del fin habría guerras entre naciones, hambrunas, enfermedades y terremotos por todo el mundo. Estas cosas son el comienzo de lo que él llamó dolores de parto. Son como las primeras señales de que algo grande está por nacer. Ya podemos verlo hoy. Oímos hablar de guerras políticas, guerras entre países que luchan por el poder. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Mateo 24, 7, 8. Ahora analicemos la palabra dolores. Significa dolores de parto. Cuando una mujer entra en labor de parto, significa que un bebé está por nacer. Jesús usó este ejemplo para decir que cuando vemos estos eventos, guerras, hambrunas, terremotos, el mundo entra en labor de parto antes del nacimiento del reino de Dios en la tierra. Y todos sabemos lo que sucede con los dolores de parto. Se aceleran y se vuelven más fuertes hasta que llega el bebé. De igual manera, una vez que estas señales comienzan, no se detienen, se intensificarán y ocurrirán con mayor frecuencia hasta que Jesús regrese. No hay forma de revertir este proceso. Así como nadie puede detener un nacimiento una vez que comienza el parto, nadie puede impedir que se cumpla el plan de Dios. Aquí hay algo para reflexionar. ¿Queremos detener el dolor o queremos ver nacer al bebé? Si queremos que venga el reino de Dios, debemos estar preparados para el dolor que lo precede. Cuando la gente dice, esto es terrible, ojalá no estuviera vivo en este momento, olvidan que estos dolores significan que algo maravilloso está por venir. Si realmente deseamos el reino de Dios, aceptaremos los dolores que deben venir primero. Preguntémonos, ¿qué es más importante? ¿Evitar el sufrimiento o dar la bienvenida al regreso del reino de Dios? De cualquier manera, el mundo pasará por dolores de parto. Asegurémonos de estar del lado correcto de lo que Dios está haciendo. Jesús también mostró que los últimos días vendrían en un orden claro. Usó una palabra clave, entonces. Esta palabra, entonces, aparece varias veces en Mateo 24. Muestra un evento que conduce a otro paso a paso. Así habló Jesús, claro, organizado y lleno de significado. Ahora mire Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De quién hablaba Jesús? Les hablaba a sus seguidores, a nosotros. Este versículo significa que los seguidores de Jesús serán entregados al sufrimiento y la muerte. La gente los odiará en todas partes por causa de su nombre. Muchos creyentes hoy oran por un avivamiento, y eso es bueno. Pero cuando llegue el verdadero avivamiento, el mundo no lo celebrará, sino que lo odiará. Cuando la iglesia esté llena del poder de Dios, la oscuridad que la rodea se levantará con ira. Debemos recordar que cuanto más brillante sea la luz, más claramente se mostrará la oscuridad. Luego Jesús dijo algo aún más grave. Muchos se escandalizarán entonces. Se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros.
Mateo 24:10. Aquí la palabra muchos nuevamente se refiere a creyentes. Cuando la Biblia habla de personas que se alejan de la fe, se refiere a la fe cristiana. ¿Por qué los cristianos se traicionarían unos a otros para salvarse? En países donde los cristianos ya sufren persecución, los creyentes se han visto obligados a elegir entre la lealtad a Jesús y salvar sus propias vidas. Algunos se han vuelto en contra de sus hermanos y hermanas en Cristo. Que aún no esté sucediendo en todas partes no significa que nunca sucederá. Ya está sucediendo en algunas partes del mundo y algún día podría llegar a todas las naciones. Así es como se desarrollará. A medida que aumenta la persecución, algunos cristianos se apartarán de su fe y traicionarán a otros. Habrá un creciente odio entre quienes permanecen fieles a Jesús y quienes se alejan. Algunos incluso denunciarán a otros creyentes ante las autoridades para escapar del problema. Entonces Jesús dijo otra vez, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Toda religión y secta falsa proviene de un falso profeta, y hoy hay más que nunca. Algunos están fuera de la iglesia, pero muchos están dentro. No toda persona que dice, Dios me lo dijo, habla realmente en nombre de Dios. En tiempos de Jeremías solo había un profeta verdadero, el propio Jeremías. Pero hubo muchos falsos profetas. Le decían al pueblo, todo estará bien, la paz se acerca, cuando en realidad el desastre se avecinaba. Como el pueblo prefería las mentiras consoladoras, ignoró las advertencias de Jeremías. Los falsos profetas los hacían sentir seguros mientras el juicio se acercaba. Vemos lo mismo hoy. Hay muchas voces que prometen bendiciones, consuelo y éxito, pero nunca llaman a la gente al arrepentimiento. Bajo la ley de Moisés, un falso profeta enfrentaba un severo castigo por mentir en nombre de Dios. Si esa ley aún estuviera vigente, habría muchos menos supuestos profetas. Un verdadero profeta siempre llama a la gente al arrepentimiento. Esto es lo que exige la palabra de Dios. Si alguien habla de tu futuro, pero nunca llama al arrepentimiento, debemos cuestionarnos si esa persona es realmente enviada por Dios. La condición de nuestro mundo e incluso de nuestras iglesias demuestra que Dios nos está llamando a volver a sí mismo. El entretenimiento y las palabras suaves no nos salvarán. Solo el arrepentimiento y la verdad sí. Jesús nos dijo lo que sucedería debido a esta apostasía de la fe. Cuando el pecado aumenta, el amor disminuye. Dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuanto más se propaga el pecado, más fríos se vuelven los corazones de las personas. Ya podemos verlo en nuestro mundo. La gente se preocupa menos por los demás, las familias se dividen y el temor de Dios desaparece. Pero Jesús también nos dio una promesa. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Incluso cuando otros se alejan, quienes permanecen firmes en la fe serán salvos. Jesús no intentaba asustarnos, nos preparaba. Quería que sus seguidores supieran que antes de que viniera su reino, habrá dolor, traición, engaño y frialdad. Pero quienes se aferran a él, vencerán. Estos son el principio de los dolores de parto antes del nacimiento del reino de Dios. Y así como una madre soporta su dolor porque sabe que viene un hijo, nosotros soportamos estos tiempos porque sabemos que Jesús viene. Cuando veamos guerras, terremotos, odio y falsos profetas, recordemos lo que dijo Jesús. Todo esto es el principio de los dolores de parto. Mateo 24:8. Esto significa que el reino está cerca. No perdamos la esperanza ni la fe. Permanezcamos vigilantes, orando y preparados, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, sabremos que el nacimiento de su reino está cerca, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12.
Jesús advirtió que, a medida que el pecado aumenta, el amor en muchos corazones se enfriará. La palabra muchos aquí se refiere a muchos cristianos. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max, December 5th through the 7th. La palabra griega para amor usada en este versículo es agapeel, amor que solo viene de Dios. Este no es el concepto mundano de amor. Es el profundo amor divino que debe vivir en cada creyente. Pero cuando la iniquidad crece, este amor comienza a desvanecerse. He aquí una verdad sencilla. La anarquía genera falta de amor. Cuando las personas viven en pecado y rebelión, el amor empieza a morir. Hoy, nuestro mundo está lleno de anarquía. El crimen, la corrupción y el egoísmo impregnan la cultura. Mucha gente se ha vuelto insensible y endurecida. Decimos cosas como, así es el mundo. ¿Para qué molestarse en intentarlo? Yo me cuidaré solo. Pero esta actitud nos enfría el corazón. Especialmente en Estados Unidos, la anarquía se ha convertido en una tormenta que azota al país. Debemos recordar que el pecado y el amor no pueden coexistir. El amor de Dios exige disciplina, orden y dominio propio. El amor verdadero no es egoísta ni avaricioso. No menosprecia a los demás para enaltecerse. El amor verdadero proviene de un corazón que sigue las leyes de Dios. Por eso, cuando la anarquía se extiende, el amor de Dios se ve exprimido. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos aferrarnos a nuestro amor por Dios y por los demás. Sin amor, la fe muere. Sin obediencia, el amor desaparece. Perseverando hasta el fin. Jesús enumeró 5 señales clave que marcarían el comienzo del fin de los tiempos. Pero no todos sucumbirán al miedo, el pecado o la persecución. Todavía habrá creyentes que se mantendrán fieles. ¿Y qué les promete Jesús? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. En el griego original, este versículo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Esto significa que la salvación no se trata solo de empezar con fuerza, sino de terminar con fuerza. Gracias a Dios, ahora somos salvos por la fe en Jesús, pero para permanecer fieles, debemos perseverar. La única manera de aprender a perseverar es perseverar, pase lo que pase. La perseverancia es la manera en que Dios nos prepara para lo que viene. No debemos quejarnos cuando la vida nos pone a prueba, porque las pruebas nos fortalecen. La Biblia dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su fruto completo, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Santiago 1:2-4. Si queremos estar completos en Cristo, debemos dejar que la resistencia actúe en nosotros. Así nos fortalecemos y nos afirmamos en la fe. La señal definitiva. Ahora llegamos a la pregunta final. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal del fin de los tiempos? Hasta ahora Jesús ha hablado de señales en plural, pero ahora da una señal clara en singular. Encontramos la respuesta en Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo llegará el fin? El fin llegará cuando el verdadero evangelio del reino se predique por todo el mundo a todas las naciones. Esta es una verdad poderosa. Significa que el punto de inflexión de la historia no está en manos de líderes mundiales, generales o científicos, sino en manos de la Iglesia. Solo los seguidores de Jesús pueden traer la señal final, la predicación mundial del Evangelio. Jesús no dijo que un mensaje diluido o modernizado bastaría. Dijo que este Evangelio, el mismo mensaje que él predicó, debe llegar a todas las naciones.
Es el evangelio del arrepentimiento, el perdón y la venida del reino de Dios. En Apocalipsis 7, Juan describe una visión de lo que sucederá al completarse esta misión. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y en sus manos llevaban palmas, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7, 9, 10. Esta gran multitud representa a los creyentes de todas las naciones que han recibido la salvación mediante la fe en Jesús, el Cordero de Dios. Son el fruto de la misión de la Iglesia, la señal final de que el fin ha llegado y de que el reino de Dios está listo para reinar para siempre.